¡Quieto, Marrero! ¡Estás detenido! No disparen. No disparen, que hay niños. Hay familias. Olegario, ya no cometas más locuras. Vete, por favor, antes de que se arme una balacera y muera gente inocente. ¡Ah! Yo tengo una pésima noticia. El Ponce llegó a nuestro escondite y ya no sé si agarraron a alguien. ¿Ves? Yo tenía razón. Radamés soltó la lengua y descubrieron nuestro escondite. Gracias sobre todo porque estamos todos en familia. Amén. Primero voy a empezar con todos tus seres queridos, infeliz. Para que te arda. Luego, papacito, te voy a matar a ti. Pero despacito, despacito, infeliz. Pobrecita de mi Roxanita. Tan chiquita y tener que haber pasado por ese horror. Liliana está loca. Tengo miedo, Daniel. Tengo mucho miedo por mis hijos. Tengo miedo de que el diablo y Liliana otra vez les hagan daño. Si no creyera en la justicia, los mataba con mis propias manos. Ay, ya se despertó la niña. Debe de tener hambre. Ya voy. Lucía. Me hace muy feliz que estés aquí. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan feliz. Yo también me siento muy bien contigo, sabiendo que mis hijos duermen en la otra habitación. Pero la niña ya se despertó y me necesita. Así que ahorita vengo. Voy a atraparte, Marrero. ¿Y ahora qué te metiste? ¿Qué te importa lo que me metí? Lo que realmente importaba era sentirme bien, Genaro. Pues parece que no te funciona, porque te ves bastante mal. No me derrotaron, Genaro. Y voy a salir victoriosa de todo esto. Yo sé cómo vengarme de esa bastarda que me ha robado todo, hasta la vida. Yo sé cómo fregarla. Y saber cómo me voy a vengar de Ponce. También. Lo sé. Ya mero, mi Liliana. Falta muy poco para eso que quieres. Muy poco. Pablo, pásale. Buenas noches, don Bienvenido. Nacho. Gracias. Mi amor. Qué bueno que ya llegaste. ¿Cómo estás? Son para ti. Gracias. Con su permiso, yo tengo mejores cosas que hacer. No le hagan caso. Ya te mirará por aceptarlos. ¿Y Nachito? Está arriba. No se siente muy bien, no ha querido comer nada. Me imagino. ¿Puedo subir a verlo? Me gustaría hablar con él. Sí, por supuesto, le va a hacer mucho bien. Con permiso. Es un buen hombre. Sí, papá. El mejor que pude haber encontrado. ¿Se puede? ¿Sabes? Cuando era un niño como tú, también perdí a mi papá. Y me dolió mucho.
Me la pasaba llorando. Quería irme con él. Y pensaba que mi vida se había acabado, que nada sería lo mismo. Pero ¿sabes qué? Estaba equivocado. Pronto me di cuenta que a mi papá lo llevaría siempre en mi corazón. Que siempre estaría ahí, que me haría compañía. Sería como mi ángel de la guarda. Me protegería y sería mi guía para que yo fuera una buena persona. Pero mi papá era malo. Le pegaba a mi mamá. Aún así yo lo quería. Y haces bien, Nachito. Tienes que quererlo mucho, porque tu papá también te quiso mucho. Y no sirve de nada quedarse con lo malo. Solo hace daño. ¿Y ese balón es para mí? ¿Sí? ¿Te gusta? Mucho. Es tuyo. ¿Te vas a casar con mi mamá? Pues, ¿qué te digo? Yo creo que sí. ¿Y le vas a pegar? No, Nachito, nunca. Eso jamás va a pasar. Está bien. Te puedes casar con ella. Pero te voy a estar vigilando. Trato hecho. Jamás deshecho. Bueno, que conste que ya te lo dije, hoy no te vas a escapar un solo segundo de mi vista. Ay, Daniel, ya no puedes andar tras de mí todo el día porque tengo que atender a muchos pacientes. ¿Por qué no te vas a trabajar? Estoy trabajando. Cuidarte es mi mejor trabajo. Ahora sí, esta arroz ya se coció. ¿Cuándo la boda, hermanito? Bueno, lo mismo digo, nada más que no se decide. ¿Por qué no la convencen? Me encanta esto, sí que es amor del bueno, hermano. ¿Qué dices, Lucía? ¿Te casas conmigo? A lo mejor esto te puede convencer. Hay un amor que me aguarda, en mi lucha triunfaré, lo que me quede de vida, miserable no he de ser.